Buen día, mi nombre es Alma Isabel Hernández Amano. Soy estudiante de licenciatura en Nutrición Aplicada. Voy a presentar la evidencia de aprendizaje de la materia Farmacología en Nutrición. Introducción. En el aparato digestivo convergen fármacos y nutrimentos. En estos procesos se pueden presentar efectos secundarios no deseables, como que un nutrimento o fármaco reduzca su proceso de absorción, lo cual afecta ya sea en el estado de nutrición o en la propia acción del fármaco. Las interacciones de los fármacos-nutrimentos no son identificadas y por lo tanto no se corrigen. En este caso, las alteraciones a nivel gastrointestinal son innumerables y hay ocasiones en que un mismo fármaco provoca más de una interacción. La intervención profesional del nutriólogo debe contar con acciones específicas para identificar posibles interacciones y así poder prevenirlas o corregirlas. El nutriólogo debe tener el enfoque en el aspecto de nutrición y el tratamiento médico farmacológico para visualizar, prever y corregir las interacciones fármaco-nutrimento respaldado por el método de evaluación nutricional. Les voy a hablar sobre 3 medicamentos que fueron elegidos para el tratamiento de padecimientos crónicos. En el caso de la obesidad, se eligió el medicamento Orlistat, para la diabetes la metformina y para la hipertensión el losartán. Antes de iniciar un tratamiento con Orlistat, se deben determinar las causas de la obesidad. Dentro de las repercusiones del tratamiento de la obesidad con Orlistat, tenemos la pérdida de peso. Hay disminución del índice de masa corporal, disminuye el porcentaje de grasa, hay disminución de pliegues cutáneos, también hay disminución en las concentraciones plasmáticas de triglicéridos, LDL, colesterol, glucosa y ácido úrico. Hay una reducción de los niveles de vitamina A, vitamina D, vitamina E y betacaroteno. El Orlistat aumenta los niveles de oxalato en orina. Está contraindicado en pacientes con colestasis. Debido a los efectos sobre la absorción de nutrientes y vitaminas, el Orlistat también está contraindicado en pacientes con síndrome de mala absorción crónica, en pacientes con obesidades por causas orgánicas como el hipotiroidismo y en pacientes con anorexia o bulimia. Dado que el Orlistat produce un adelgazamiento, existe un riesgo de abuso por parte de algunos pacientes que están padeciendo estas enfermedades. También está contraindicado en el embarazo y la lactancia. Para tratar la enfermedad de la obesidad, antes de tenerla tenemos que tener acciones preventivas. Y cuando ya se cursa con la enfermedad, debemos de tener acciones correctivas. Dentro de las acciones preventivas, primeramente es cuidar el peso ideal, ya que el sobrepeso es el causante de la obesidad. Entonces hay que cuidar nuestro peso. Evitar el consumo de alimentos altos en grasas saturadas. Hay que evitar el consumo de comidas rápidas. Hay que evitar el consumo de productos con alto contenido de azúcar. Evitar el consumo de alimentos refinados como las harinas, los postres, los panes. Evitar el consumo de comidas fritas. Comer una mayor cantidad de verduras y frutas. Hay que evitar el consumo excesivo de carnes rojas e incluir en nuestra dieta preferentemente carne blanca, pescado, frutos secos. Tomar agua natural, que es bien importante, mucha gente no consume agua natural. Realizar una actividad física cotidianamente, de preferencia que sea cardiovascular, para que nos ayude a sudar y a poder quemar un poquito de grasa. Se debe hacer chequeos médicos y de laboratorio por lo menos una vez al año para checar, cómo estamos en nuestro peso y en otro tipo de enfermedades. Es importante no automedicarse. Dentro de las acciones correctivas que podemos tener ya cuando se cursa con la enfermedad de obesidad, primeramente se recomienda un suplemento de vitaminas liposolubles, que puede ser omega 3, excepto megadosis de vitamina E, estas pueden antagonizar la acción de la vitamina K, entonces no es favorable. Mejorar los hábitos de alimentación. Siempre debemos de optar por mejorar los hábitos de alimentación. Cuando se tiene obesidad, pues regularmente se consume mucha grasa, mucho azúcar, muchos productos refinados. Y entonces, hay que adecuar esa alimentación a que sea más saludable.
con el aumento en el consumo de vegetales, de preferencia vegetales verdes, de hojas verdes, incluir cereales integrales, evitar pues, las harinas refinadas, incluir el consumo de alimentos ricos en omega 3 como pescados, aguacate, frutos secos y aceites monoinsaturados, incluir un plan de activación física por semana, de preferencia que sea cardiovascular, aumentar el consumo de agua natural, por lo menos de 2 a 2 litros de agua al día, es excelente para mantenernos con una buena salud también. Acudir a chequeos médicos según lo indique nuestro médico tratante, pues que sea cada 6 meses o cada año. Seguir los tratamientos que te indica el médico al pie de la letra. Y nuevamente es importante no automedicarse. Dentro de los alimentos que más frecuentemente provocan interacción con Orlistat, tenemos a los del grupo de las vitaminas liposolubles, los que contienen estas vitaminas como pescado, como frutos secos, aguacate, aceites vegetales, ya que el Orlistat puede reducir la absorción de estas vitaminas liposolubles, que son la A, D, E y K, y también del betacaroteno. También en pacientes que toman warfarina y otros anticoagulantes, se debe de monitorear constantemente el índice internacional normalizado durante el tratamiento con Orlistat. El Orlistat también inhibe la absorción de betacaroteno y de acetato de alfa-tocoferol que están presentes en suplementos nutricionales, ya que, bueno, es importante saberlo porque si estamos consumiendo algún tipo de suplemento nutricional que contenga estos nutrimentos, también se van a ver afectados en la absorción por el tratamiento de Orlistat. Dentro de las repercusiones en el tratamiento de la diabetes con metformina, tenemos que las reacciones secundarias que se han reportado con el uso de la metformina son del tipo gastrointestinal, como la diarrea, náuseas, vómito, sensación de plenitud abdominal, flatulencia, sabor metálico y anorexia. Se presentan en un 30% aproximadamente en aquellos pacientes con menoterapia y que van iniciando su tratamiento. Estos síntomas son generalmente transitorios y se resuelven espontáneamente durante el transcurso del tratamiento. No es necesario suspenderlo y en ocasiones solo se necesita incrementar la dosis lentamente. Cuando hay acidosis láctica, ocurre usualmente en pacientes con factores predisponentes, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal. En raras ocasiones puede asociarse a síndrome de malabsorción o anemia megaloblástica. La hipersensibilidad puede causar vasculitis y neumonitis. La metformina está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal o trastornos de la función renal, en enfermedad hepática conocida, también en pacientes con antecedentes de acidosis láctica de cualquier causa, en pacientes con daño cardíaco y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC. También está contraindicado cuando hay acidosis metabólica, incluyendo la cetoacidosis diabética con o sin coma, en pacientes con hipoglucemia y en pacientes con hipersensibilidad conocida a los componentes de la fórmula. Entonces hay que tener cuidado siempre de todos estos padecimientos, preguntar al paciente para evitar que vaya a tener un mal tratamiento y pues en el caso de que lo tengan, optar por otro fármaco. Para prevenir la enfermedad de la diabetes es importante implementar acciones preventivas. Cuando ya se tiene la enfermedad, se deben de implementar acciones correctivas. Dentro de las acciones preventivas, lo primero sería cuidar el peso ideal. Recordemos que si tenemos sobrepeso o problemas de obesidad, estas pueden desencadenar la enfermedad de la diabetes. Entonces hay que cuidar el peso. Evitar el consumo de alimentos con alta cantidad de azúcar, como refrescos, dulces o bebidas alcohólicas. Evitar el consumo de alimentos altos en grasa. Evitar consumir comidas rápidas. Evitar el consumo de alimentos refinados que están elaborados a base de harinas. Evitar el consumo excesivo de carne roja e incluir en la dieta el pescado y frutos secos. Hay que tomar agua natural y realizar actividad física cotidianamente. Se debe de hacer un chequeo médico por lo menos una vez al año
y chequeos de laboratorio para cuidar los niveles de glucosa en sangre, realizándonos esas pruebas por lo menos una vez al año para checar que no haya riesgo de prediabetes o de diabetes, checar que nuestra glucosa en sangre esté en el rango normal. Es importante no automedicarse. Dentro de las acciones correctivas, primeramente pues sería evitar el consumo de alimentos con gran cantidad de azúcar, precisamente para evitar que los niveles de azúcar en sangre suban. Entonces hay que evitar refrescos, hay que evitar dulces, postres, productos de bollería, de repostería, bebidas alcohólicas. Hay que mejorar los hábitos de alimentación. Para ello pues se debe de adecuar la dieta que se esté consumiendo con reducción de alimentos altos en grasas saturadas, carnes rojas o productos con alto contenido en azúcar y sodio. Hay que tener un aumento en el consumo de vegetales, de preferencia verdes. Incluir el consumo de alimentos ricos en omega 3, como pescados, aguacate, frutos secos, aceites monoinsaturados como el de oliva, evitar las harinas refinadas e incluir los cereales integrales. También se debe de incluir un plan de activación física por semana, de preferencia. Este puede ser cardiovascular, aumentar el consumo de agua natural, por lo menos que sea de 2 a 2.5 litros, que es lo recomendado. Y también se puede recomendar suplementos a base de vitaminas liposolubles, como son los omega 3. El que se debe de excluir son suplementos de vitamina E, ya que pueden antagonizar la acción de la vitamina K. Entonces, esos suplementos no. Acudir a chequeos médicos siempre que tu médico te lo indique. Tienes que estar chequeando si ya tienes la enfermedad para que el médico determine si tu dosis está correcta. Tú no la debes de cambiar. Debes de estar checando siempre tu nivel de azúcar en sangre, tener tu glucómetro y estar checando tu glucosa diariamente para precisamente que estés seguro o segura de que tu nivel de glucosa está dentro del rango y que el medicamento está actuando eficazmente. En caso de no ser así, tienes que acudir al médico para que el médico te modifique la dosis. Siempre debes de seguir el tratamiento al pie de la letra, no cambiarlo tú y no automedicarte. Dentro de los alimentos que más frecuentemente provocan interacción con la metformina están los ricos en vitamina B12 y ácido fólico, como la carne roja, algunos vegetales, algunos frutos secos. Se debe de evitar el consumo de bebidas alcohólicas porque aumenta el riesgo de acidosis láctica. El uso prolongado de la metformina a largo plazo puede causar deficiencia de la vitamina B12 y el ácido fólico contenido en estos alimentos. Entonces es importante tener en cuenta que podemos tener deficiencias de vitamina B12 y de ácido fólico cuando consumimos este tipo de alimentos a causa de la metformina. Las repercusiones de la hipertensión cuando es tratada con losartán son las siguientes. Puede ocasionar vértigos, cefaleas e hipotensión dependiendo de la dosis. Puede producirse insuficiencia renal y más raramente erupción, urticaria, prurito, angioedema y aumento de la tasa de las enzimas hepáticas. También se han descrito hiperpotasemia, mialgia y artralgia. Se han descrito otros efectos adversos con antagonistas del receptor de la angiotensina 2, incluidos trastornos en las vías respiratorias, dolor de espalda, trastornos gastrointestinales, fatiga y neutropenia. Es posible un efecto hiperpotasémico aditivo con los suplementos de potasio, diuréticos, ahorradores de potasio u otros fármacos que pueden inducir hiperpotasemia. En general, el losartán y los diuréticos ahorradores del potasio no deben administrarse juntos. Para prevenir la enfermedad de la hipertensión, es importante realizar acciones preventivas. Cuando ya se tiene la enfermedad, hay que implementar acciones correctivas. Dentro de las acciones preventivas, debemos tener una alimentación balanceada y equilibrada en macro y micronutrientes. Se recomienda comer más cantidad de vegetales y frutas.
También se recomienda el moderado consumo de carnes rojas y de grasas saturadas. También se recomienda evitar alimentos que contengan mucha cantidad de sodio y evitar el consumo en exceso de sal de mesa. Hay que tomar agua natural, por lo menos 2 litros al día. Es importante realizar actividad física. También debemos de hacer chequeos de la presión para ver si no estamos en un rango anormal. Si nuestra presión ya no es normal, debemos acudir al médico para que él determine si ya tenemos un problema de hipertensión y por lo tanto nos pueda administrar el medicamento que se requiere. Es importante que no te automediques. Dentro de las acciones correctivas, se tiene que adecuar la dieta que se está consumiendo con reducción de alimentos altos en grasas saturadas, con la reducción de carnes rojas y productos con alto contenido de sodio. Hay que incluir el consumo de pescado, hay que restringir el consumo de sal de mesa y tener un aumento en el consumo de frutas y vegetales de preferencia verdes. Hay que incluir cereales integrales y alimentos con omega 3. Estos son los frutos secos, los pescados rojos o pueden ser aceites vegetales como el aceite de oliva. Hay que incluir un plan de activación física por semana, de preferencia que sea cardiovascular. Aumentar el consumo de agua natural de 2 a 2.5 litros de agua al día y acudir siempre a los chequeos médicos. Según nos indica el médico, hay que tener el hábito de consumir el medicamento que te esté dando para controlar siempre la presión arterial. Siempre seguir los tratamientos médicos al pie de la letra y, bien importante, no automedicarte, no cambiar la dosis si tu médico no te lo indica. Si hay que cambiar la dosis, el médico es quien lo debe de indicar y te debe de decir cómo lo vas a hacer. Y siempre checar tu presión arterial para saber si tu medicamento está siendo efectivo, si tienes alguna variación, el médico debe de saberlo para que te indique si cambias la dosis o en su caso si se cambia de medicamento para controlar la presión. Dentro de los alimentos que más frecuentemente provocan una interacción con los sartán están los ricos en vitamina K. No se recomienda tomar alimentos que tengan un alto contenido en potasio, como plátanos o cítricos, o algunos suplementos ricos en potasio, ya que puede producirse hiperpotasemia. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de alimentos y no consumirlos de forma excesiva. No se debe utilizar sustitutos de sal de mesa sin conocimiento previo del médico, ya que pues existen en el mercado también sal a base de sales de potasio. Entonces estas pues no se deben de utilizar porque producen una interacción con el medicamento losartán. Entonces siempre hay que preguntarle al médico y decirle qué tipo de sal es la que debemos de consumir. Y dentro de las bebidas pues se recomienda tomar el medicamento con un vaso de agua para que tenga una mejor absorción. Conclusiones. La terapia con medicamentos prescritos para controlar enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, la hipertensión y la diabetes es necesaria para ayudar a las personas que cursan con estos padecimientos a mejorar su salud. Sin duda, el tratamiento nutricional debe ir de la mano con el farmacológico, ya que con la alimentación adecuada las personas van a poder mejorar su estado de salud. Es importante para el nutriólogo saber cómo actúan los medicamentos en el organismo, saber sobre su posología, la farmacodinamia en su forma de acción del medicamento, la farmacocinética en sus pasos y acción sobre el organismo, su absorción, asimilación y eliminación, así como los efectos adversos y las interacciones que pueda tener tanto con otros medicamentos como con los alimentos, ya que en conjunto todos estos elementos y factores van a servir al nutriólogo a elegir un plan de alimentación adecuado para cada patología y para cada persona dependiendo de su estado de salud y de su estado nutricional. Sin duda, el estudio de la farmacología en la nutrición es un elemento fundamental que permite tener el conocimiento de la farmacología y la interacción que tiene con los alimentos para poder seguir las recomendaciones terapéuticas del médico y en conjunto con el nutriólogo dar un tratamiento adecuado e integral a los pacientes con padecimientos crónicos. Como nutriólogos debemos poner atención en el estudio de los medicamentos y familiarizarnos con las patologías y sus tratamientos.
para conocer las interacciones que tienen con los alimentos, lo que resulta en una constante consulta de información y herramientas que nos sirvan para cumplir los objetivos y tener todos los conocimientos para aplicarlos en el área profesional. Finalmente, les dejo la bibliografía que se consultó para poder realizar la actividad. Gracias.